Iconos del cine y la televisión que conquistaron el corazón del público sucumbieron a los excesos que los llevaron a su trágico final. El alcoholismo marcó sus vidas, convirtiendo el éxito en dolor y las luces de la fama en sombras de tragedia. La última historia te sorprenderá. Recuerda darle me gusta, y juntos mantengamos viva la memoria de nuestras leyendas. Enrique Lucero falleció el 9 de mayo de 1989 a los 68 años, víctima de agotamiento cardíaco y cirrosis hepática, enfermedades relacionadas con su consumo crónico de alcohol. A lo largo de su vida, enfrentó una serie de problemas que marcaron tanto su trayectoria personal como profesional, llevándolo al alcoholismo, una enfermedad que terminó afectando gravemente su salud y desempeño laboral. Desde su juventud, Lucero vivió tensiones con la Iglesia Católica tras abandonar un seminario y desarrollar fuertes críticas hacia la institución, convirtiéndose en una figura controvertida para los sectores más conservadores. Este conflicto temprano lo aisló de ciertos círculos sociales, marcando el inicio de un camino de desencuentros. Además, se caracterizó por ser una voz crítica del gobierno mexicano, especialmente durante la administración de Gustavo Díaz Ordaz, a quien calificó como el papá del Estado mexicano. Estas declaraciones le costaron caro, pues el gobierno respondió con dureza, obligándolo a un exilio abrupto que le impidió incluso recuperar sus pertenencias personales. Este episodio no solo subrayó la represión política de la época, sino que también profundizó su sensación de desarraigo y pérdida. Por si fuera poco, Enrique Lucero vivió el declive del cine mexicano durante las últimas décadas de su carrera. La falta de producciones de calidad y la disminución de oportunidades para actores de su talla lo afectaron profundamente, limitando su desarrollo profesional. A pesar de participar en más de 120 películas y de destacar en papeles memorables como La muerte en Macario 1960 y El cura en Canoa 1976, Lucero nunca recibió la oportunidad de protagonizar una película, algo que impactó su autoestima y percepción de éxito. Su dependencia al alcohol pudo haber sido un factor que limitó su ascenso a roles protagónicos, a pesar de su destacada participación en producciones internacionales como Dos mulas para la hermana Sara 1970 y Justicia salvaje 1984. En sus últimos días, las consecuencias de su adicción se hicieron más evidentes. La cirrosis hepática, una enfermedad crónica del hígado comúnmente asociada al consumo prolongado de alcohol, deterioró significativamente su calidad de vida. La vida y muerte del actor mexicano Rogelio Fernández comenzó su carrera cinematográfica en los años 40, participando en numerosas producciones de la época. Sin embargo, su adicción al alcohol empezó a afectar gravemente su carrera y su salud desde temprana edad. Los reportes de la época indican que solía beber hasta 2 botellas de tequila diarias durante sus últimos años, lo que eventualmente lo llevó a faltar a rodajes y perder importantes oportunidades laborales. Durante sus últimos meses de vida, Fernández sufrió los efectos devastadores de la cirrosis hepática, una consecuencia directa de su alcoholismo crónico. Sus últimos días los pasó en un hospital de la Ciudad de México, donde los médicos intentaron, sin éxito, revertir el daño causado a su hígado. A pesar de los esfuerzos médicos y el apoyo de algunos colegas de la industria cinematográfica, su condición se deterioró rápidamente. El actor, que apenas tenía 35 años, experimentó los síntomas característicos de la enfermedad: ictericia severa, ascitis, acumulación de líquido en el abdomen y un deterioro significativo de su estado mental. Durante sus últimos años, era común verlo llegar a los sets de filmación en estado de ebriedad, lo que llevó a varios directores a prescindir de sus servicios. Su muerte prematura el 11 de julio de 1957 sirve como un sombrío recordatorio de los peligros del alcoholismo en la industria del entretenimiento de mediados del siglo XX. Jorge Negrete falleció el 5 de diciembre de 1953 a los 42 años debido a una cirrosis hepática agravada por años de alcoholismo y la hepatitis C que padecía desde su juventud. Su salud se deterioró rápidamente en sus últimos meses, presentando hemorragias internas y complicaciones hepáticas que lo dejaron en coma antes de su muerte. Su deceso marcó un luto nacional, siendo homenajeado en el Palacio de Bellas Artes y acompañado por miles de personas en su funeral. El alcoholismo de Negrete fue un reflejo de los problemas que enfrentó a lo largo de su vida. Las presiones de liderar la Asociación Nacional de Actores y las constantes disputas sindicales lo colocaron en el centro de tensiones políticas y profesionales. Además, su personalidad fuerte lo llevó a enemistades públicas con figuras como Mario Moreno Cantinflas y a enfrentar campañas negativas en la prensa, que lo acusaban de arrogante y oportunista. En su vida personal,
los conflictos amorosos también contribuyeron a su consumo excesivo de alcohol. Su tormentosa relación con Gloria Marín, que terminó en 1952, y su controvertido matrimonio con María Félix incrementaron las tensiones en su vida privada. Estas circunstancias, junto con el estrés de mantener su estatus como el charro cantor, minaron su salud, llevándolo al alcoholismo que finalmente agravó su enfermedad hepática y precipitó su trágico final. Luis López Somoza, reconocido actor mexicano del cine de oro, desarrolló una adicción al alcohol que marcaría trágicamente sus últimos años de vida. Los registros indican que su consumo se intensificó especialmente durante la década de 1970. Para mediados de 1975, su condición se había agravado significativamente, presentando síntomas severos como ictericia, hinchazón abdominal y episodios de confusión mental. A pesar de ser internado en múltiples ocasiones en diferentes hospitales de la Ciudad de México, su estado de salud continuó empeorando. Durante sus últimas semanas, permaneció hospitalizado bajo cuidados intensivos mientras su hígado fallaba irreversiblemente, llevándolo finalmente a la muerte el 18 de octubre de 1975, a la temprana edad de 46 años. La relación de López Somoza con el alcohol se desarrolló gradualmente a lo largo de su carrera artística, intensificándose particularmente durante sus últimos 5 años de vida. Las presiones de la industria del entretenimiento, combinadas con problemas personales, lo llevaron a buscar refugio en la bebida. Ariadne Welter falleció el 13 de diciembre de 1998 a los 68 años debido a complicaciones derivadas de una cirrosis hepática causada por hepatitis C, enfermedad que contrajo una década antes tras una transfusión de sangre. La actriz, reconocida por su talento y belleza, vivió sus últimos meses en un estado crítico que incluyó un coma hepático. Su partida dejó un vacío en el cine y la televisión mexicana, donde había destacado durante 4 décadas como una de las figuras más queridas y admiradas. La enfermedad de Welter y su posterior dependencia al alcohol fueron producto de los problemas que enfrentó tanto en su vida personal como profesional. 3 matrimonios marcados por tensiones, infidelidades y divorcios la llevaron a momentos de gran estrés emocional. A esto se sumó la exigencia de su carrera, que la posicionaba constantemente bajo presión tanto en los sets de filmación como en los escenarios de telenovelas y cine. Estos factores la llevaron a buscar consuelo en el alcohol, agravando su condición hepática sin que ella lo supiera. Los últimos meses de su vida estuvieron marcados por una lucha constante contra los síntomas de su enfermedad. A pesar de los esfuerzos de su familia para conseguir un trasplante de hígado, la espera fue inútil. Finalmente, Welter pasó sus últimos días en casa, rodeada por sus hijos y lejos de los sets que tanto amaba. Su legado perdura en películas como El vampiro y telenovelas como María la del barrio, dejando un ejemplo de dedicación y profesionalismo que la mantiene viva en la memoria de sus admiradores. René Cardona falleció el 25 de abril de 1988 en la Ciudad de México a los 81 años debido a complicaciones de salud que marcaron sus últimos años. Su muerte representó una pérdida significativa para el cine mexicano, donde su trabajo como director, productor y actor lo convirtió en uno de los pilares fundamentales durante la época de oro y más allá. Su partida dejó un vacío en una industria que había visto en él a un innovador constante. El camino de Cardona estuvo lleno de retos que lo llevaron a adoptar el alcohol como refugio frente a las dificultades personales y profesionales. Desde sus inicios como inmigrante en Estados Unidos, donde trabajó como extra y aprendió los aspectos técnicos del cine, hasta su llegada a México en los años 30, tuvo que superar barreras culturales y competir en una industria altamente exigente. Las pérdidas personales, como la muerte de su esposa Julieta Zacarías, quien era su mayor apoyo, y la recepción desigual de algunas de sus películas, contribuyeron a los problemas emocionales que alimentaron su dependencia al alcohol. A pesar de su esfuerzo por mantenerse relevante, especialmente al adaptarse al cine fantástico con figuras como El Santo y Blue Demon, Cardona enfrentó problemas de salud que deterioraron su capacidad para trabajar. Estos desafíos, junto con las tensiones acumuladas a lo largo de su carrera, lo llevaron a un desgaste físico y emocional que culminó con su fallecimiento. Luis Aguilar, conocido como El Gallo Giro, falleció el 24 de octubre de 1997 a los 79 años a causa de un infarto al miocardio mientras dormía en la Ciudad de México. Su muerte marcó el final de una vida y carrera icónicas en el cine mexicano, pero también estuvo profundamente influenciada por las adicciones y tragedias que enfrentó durante su vida. A pesar de su éxito, los estragos de sus excesos y momentos difíciles lo acompañaron hasta sus últimos días.
Desde joven, Aguilar desarrolló una dependencia al alcohol mientras trabajaba como pescador de tiburones en Sinaloa, una actividad demandante que lo llevó a recurrir a la bebida para aliviar el cansancio. Aunque encontró la fama rápidamente en el cine gracias a su carisma y talento innato, su adicción al alcohol, y más tarde, al tabaco, se intensificaron con el tiempo. La tragedia golpeó su vida en los años 60 cuando su hijastro, hijo de Rosario Gálvez, murió de forma accidental. Paco Malgesto falleció en la madrugada del 22 de junio de 1978 a los 59 años tras sufrir un infarto en su hogar en la Ciudad de México. Su muerte fue el resultado de años de consumo excesivo de tabaco, alcohol y el estrés acumulado por su intensa vida laboral. Aunque fue trasladado al Hospital ABC, los médicos confirmaron su fallecimiento al llegar, marcando el final de la vida de uno de los pioneros más influyentes de la televisión mexicana. Los problemas de salud y los conflictos personales marcaron los últimos años de Malgesto. Su adicción al alcohol y su carácter temperamental contribuyeron al deterioro de sus matrimonios, incluyendo su mediática separación de Flor Silvestre, con quien enfrentó tensiones por infidelidades y denuncias de violencia doméstica. Estas crisis personales, sumadas a su negación a descansar tras ser diagnosticado con problemas pulmonares crónicos en 1978, agravaron su condición física y emocional. Incluso durante sus últimas grabaciones, el desgaste físico era evidente, pero su negativa a buscar ayuda o tomar pausas influyó en el desenlace fatal. A pesar de su tumultuosa vida personal, el impacto de su muerte conmocionó a la industria del entretenimiento y al público mexicano. Miles de personas asistieron a su funeral el 23 de junio de 1978 en el Panteón Español, donde figuras destacadas como María Félix y Cantinflas recordaron su legado como una de las figuras más carismáticas de los medios. Sin embargo, su vida dejó un legado mixto que sirve tanto de inspiración profesional como de advertencia sobre los riesgos de los excesos y el descuido de la salud personal. Armando Soto Lamarina, conocido como El Chicote, falleció el 20 de marzo de 1983 en su casa de Ciudad Nezahualcóyotl a los 73 años debido a un infarto al miocardio. Su muerte marcó el final de una vida llena de altibajos que comenzó con un gran éxito en la época de oro del cine mexicano, pero que se vio opacada por problemas personales, su carácter explosivo y una marcada dependencia al alcohol. A pesar de intentar despedirse del público con un último acto en la Plaza México, el destino no le permitió recobrar el lugar destacado que alguna vez tuvo. El declive de El Chicote estuvo estrechamente relacionado con su temperamento irascible y su adicción al alcohol. A lo largo de su carrera, tuvo conflictos con figuras como Jorge Negrete, Pedro Armendáriz y Piporro, llegando incluso a retarlos a balazos. Estos comportamientos, junto con un accidente automovilístico en 1946 que casi le cuesta la vida y le afectó la vista, minaron su reputación en la industria y lo llevaron a ser relegado de producciones importantes. Durante los años 70, ya olvidado por los grandes estudios, llegó a declararse en huelga de hambre frente a la Asociación Nacional de Actores, ANDA, en un intento desesperado por recuperar su lugar en el medio. Los últimos años de su vida estuvieron marcados por la pobreza y su participación en producciones de bajo presupuesto. Aunque logró algunos éxitos menores al lado de María Elena Velasco, la India María, su fallecimiento tras años de luchar contra sus adicciones y el olvido dejó un legado contradictorio. Por un lado, como un símbolo del humor y la comicidad en el cine mexicano, y por otro, como un recordatorio de cómo los excesos y las decisiones personales pueden truncar una carrera prometedora. Domingo Soler, miembro de la reconocida dinastía Soler, falleció el 13 de junio de 1961 a los 60 años en Acapulco, Guerrero, a causa de una insuficiencia cardíaca. Su muerte marcó el fin de una carrera prolífica en el cine de oro, donde participó en más de 150 películas y dejó un legado con interpretaciones emblemáticas como En la Barraca y Vámonos con Pancho Villa. Sin embargo, su vida estuvo marcada por una fuerte adicción al alcohol que no solo deterioró su salud, sino que también influyó en su carrera y relaciones personales. Desde joven, Soler desarrolló una dependencia al alcohol, alimentada por la presión y los excesos de la fama. Aunque su familia intentó ayudarlo a superar esta adicción recurriendo a tratamientos de rehabilitación en varias ocasiones, sus recaídas fueron constantes. Este hábito, que se convirtió en parte de su vida diaria, le trajo problemas laborales, afectando su reputación dentro de la industria. A pesar de su talento, fue menos recordado que sus hermanos Julián, Fernando, Andrés y Mercedes, en gran parte debido a los conflictos generados por su temperamento y su adicción. A pesar de sus dificultades personales,
Domingo Soler dejó una huella en la historia del cine mexicano. Fue el primer ganador del premio Ariel a Mejor Actor en 1947 por La Barraca, y su capacidad para interpretar personajes históricos como Pancho Villa y José María Morelos lo consolidó como un actor destacado de su tiempo. Sin embargo, su legado también sirve como una reflexión sobre cómo las adicciones pueden impactar incluso a los talentos más brillantes, limitando el alcance de su potencial y legado artístico. Victoriano Huerta, conocido como el Chacal Borracho, falleció el 13 de enero de 1916 a los 65 años debido a una cirrosis hepática agravada por su consumo excesivo de alcohol. Su muerte ocurrió mientras se encontraba en prisión en El Paso, Texas, tras haber sido arrestado por las autoridades estadounidenses al intentar organizar una incursión armada para recuperar el poder en México. Su cuerpo nunca regresó a su tierra natal, siendo enterrado en el cementerio Evergreen de dicha ciudad. El alcoholismo de Huerta fue un factor determinante en su vida, consolidando su fama de colérico y despiadado. Su gusto por el coñac y su carácter explosivo se hicieron evidentes durante su breve presidencia entre 1913 y 1914, tras traicionar al presidente Francisco I. Madero y ordenar su asesinato junto con el de José María Pino Suárez. La tensión constante de su liderazgo, marcada por la represión violenta contra revolucionarios y una intensa oposición política, lo llevó a refugiarse en el alcohol, lo que contribuyó al deterioro de su salud. Desde joven, Huerta mostró un carácter autoritario que se acentuó con los años. Su participación en la represión de pueblos indígenas y su rol en la Decena Trágica lo colocaron en el ojo del huracán político. Venustiano Carranza, su principal opositor, exacerbó su imagen negativa al financiar campañas que resaltaban su alcoholismo y lo desprestigiaban racialmente.